Mi nombre es Sofía Morales. Tengo 36 años, soy sargento primero con 15 años en Fuerzas Especiales, incluyendo 3 despliegues en zonas de conflicto y 2 condecoraciones por operaciones de las que nunca volví a hablar. Hablo 4 idiomas, pero el que mejor aprendí a usar es el silencio aquella mañana. El campo de tiro ardía de calor y testosterona. Era un día de entrenamiento conjunto. Candidatos de Fuerzas Especiales, infantería, incluso algunos oficiales en rotación. Mi unidad había sido integrada sin placas de identificación ni presentaciones. Lo llamaban evaluación cruzada. Yo lo llamaba teatro. Llevaba una camiseta estándar, pantalón de combate, sin insignias. Nada en mí llamaba la atención, excepto que mi nombre estaba al final de la lista Ann Morales. Cuando leyeron la lista en voz alta, algunas cabezas giraron. Una de ellas era mi padre. No me había visto en 5 años. No desde el día en que me enlisté. Soldadita mediocre, se burló con una risa lo suficientemente fuerte para que otros la escucharan. Ni siquiera habría pasado el curso de idiomas. Eso no era cierto. Yo había elegido voluntariamente dejarlo, pero la verdad nunca le importó. Solo el control en los hombres más jóvenes captaron su tono y rieron con él. Lo tomaron como una broma sana. Alguien incluso sugirió que me dejaran disparar solo por diversión. No dije nada. No discutí. No corregí. Simplemente caminé hacia la línea de tiro, al fondo línea Sechi, desocupadau, aisladau, exactamente como me gustaba. Coloqué el M24, ese obre, el soporte. No era cualquier rifle, era el que había usado en operaciones clasificadas, en una ciudad que recordaba sangre y arena mejor que cualquier archivo. Mis dedos se deslizaron sobre el metal. Como saludando a un viejo amigo, los primeros 3 disparos resonaron apretados en el centro. Un solo agujero, sentí cómo cambiaba el aire. Los siguientes 5, exactamente en el medio, sin desviación. Mi respiración se mantuvo calmada, el ritmo establecido, cuando disparé la 10ª bala. Nadie hablaba ya 20 disparos después. El récord que había permanecido en ese campo durante 23 años, establecido por un francotirador de marina llamado MC Nolte, fue roto por una mujer cuyo padre todavía la llamaba decepción, cuando terminé. Bajé el rifle suavemente y me subí la manga izquierda. No para presumir, sino porque el sudor bajo la tinta picaba. Un tatuaje antiguo, un emblema delta con un código secreto. No era estético, no era nuevo, estaba ganado el comandante del campo de tiro, un hombre que alguna vez había dirigido misiones de rescate conjuntas en zona de conflicto, se acercó, su mirada cayó sobre mi antebrazo. Se quedó helado. Espera. ¿Eres la legendaria francotiradora de Operación Cristal? Susurró en ese momento, sus rostros cambiaron de curiosidad a incredulidad y luego a vergüenza. Incluso mi padre palideció, no dije ni una palabra. Exactamente como lo aprendí de él, sostuve su mirada, la de mi padre, por primera vez en años. No como su hija, no como la niña que desestimó a los 13 porque se negó a dejar árabe por latín. No como la joven que desheredó porque eligió equipos de acción directa en lugar del servicio. Diplomático, lo miré, como alguien que había sangrado por cada centímetro de su credibilidad. Cada cicatriz, cada rango, no quería una disculpa. Quería que fuera testigo. Hace años, me dijo, hablar árabe con enemigos no es heroico. Dijo, desperdiciaría mi inteligencia. Le dijo a mi hermano durante un briefing de rescate frente a toda la sala que los verdaderos soldados no hablan. Disparan, pero yo había hecho ambas cosas. Y cuando llegó el momento, 12 hombres de las Fuerzas Especiales, que solo me conocían por la leyenda de mi puntería, se pusieron de pie y se volvieron hacia mí antes que hacia los oficiales en mi última promoción. Se pararon frente a mí, no frente a la bandera Han, y mi padre se sentó en la audiencia, mirando, sin decir una sola palabra. Esa fue su forma de admitir que estaba equivocado, sin intentar justificarlo. Por una vez, guardó silencio, y el silencio de un hombre como él fue más fuerte que cualquier discurso de vuelta en el campo de tiro. Nadie se me acercó al principio.
Todos tenían que procesar el peso de lo que acababan de presenciar, pero su silencio ya no era burlón. Era reverenta, el mismo joven que bromeó sobre dejarme disparar por diversión. Se volvió hacia su compañero y susurró: ¿Viste esa agrupación? Su amigo respondió: Aneso, no fue solo habilidad, fue disciplina. Y tenían razón. No fue suerte, no fue casualidad, fue ganado. Centímetro por centímetro, error por error. No a pesar del silencio, sino gracias a él mientras empacaba mi equipo, mi padre finalmente dio unos pasos hacia mí. No dijo mucho, solo una frase: ¿Sigues siendo esa niña callada? Cerré la mochila y me enderecé. No, respondí. Soy la mujer que hizo hablar al silencio. Luego pasé junto a él sin mirar atrás, porque no se trataba de su vergüenza. Se trataba de recuperar el campo de tiro, donde una vez me dijeron que no pertenecía a línea 7, donde la soldadita los silenció a todos con un solo disparo, donde el silencio se convirtió en su propia forma de justicia, y donde mi historia finalmente dejó de ser la suya para contar. Nací en una familia que no solo servía en el ejército, vivía en él. Mi abuelo luchó en conflictos fronterizos, mi padre lideró unidades en operaciones de contrainsurgencia, mi hermano Mateo fue directo a la escuela militar de cadetes y salió pulido, prometedor y perfectamente alineado con todo lo que el nombre Morales representaba. Al menos a sus ojos. Y luego estaba yo, la menor, la única hija, la extraña. A nadie lo decía abiertamente, pero la expectativa era clara desde que aprendí a leer mapas y cargar mi propia mochila. Los hijos sirven, las hijas callan. A mi padre nunca levantó una mano contra mí, no lo necesitaba. Su silencio causaba más daño que cualquier grito. Cuando desaprobaba algo, el aire se volvía más frío, la casa más silenciosa. Todos aprendimos a leer la temperatura de una habitación por la tensión de su mandíbula. Nunca quiso que yo vistiera el uniforme. Decía la misma frase cada vez que alguien bromeaba sobre que me alistaría en el combate: no es para mujeres, que lo hagan los hombres. Nunca fue en voz alta, pero fue definitivo, como todo en lo que creía. Lo decía como quien dice que la gravedad es real o el fuego quema, como si no hubiera espacio para discusión. Cuando le dije que me había enlistado, fue durante la cena. Estaba cortando carne asada, una cena dominical silenciosa que se sentía como un ritual. Mi madre pasaba el pan. Mi hermano pedía más papas. Desdoblé lentamente el papel y lo deslicé sobre la mesa. No lo miró. No habló. Solo dejó el cuchillo y se levantó. Salió de la habitación sin una palabra y no me habló durante 6 meses. Mi madre intentó suavizar el golpe, pero ella no era el puente entre nosotros. Era la cuerda demasiado tensa. Susurraba cosas como: solo dale tiempo o viene de otra generación. Pero yo no buscaba comprensión. Quería ser vista. No me alisté para rebelarme. No lo hice para vengarme de él. Lo hice porque pertenecía a ella. La primera vez que sostuve un M4 en mis manos, sentí claridad, como si todo lo que me habían prohibido ser de repente tuviera sentido en mis manos. No era imprudente, era deliberada. No era emocional, era consciente. No ansiaba el caos, entendía el orden. Dicen que algunas personas están hechas para la guerra. Yo no, pero estaba hecha para servir, para decisiones precisas, para liderazgo silencioso, para el tipo de coraje que no pide elogios. Mi hermano me escribió una vez durante el entrenamiento básico felicitándome, pero incluso sus palabras parecían filtradas, como si no estuviera seguro de si admirarme o corregirme. Mi padre nunca llamó, nunca envió una carta, pero se aseguró de que mis registros médicos y mi desempeño en entrenamiento fueran monitoreados. Mi comandante me lo dijo en privado: Chi está observando, dijo, solo que no de la manera que piensas. Ahí entendí que mi padre no odiaba que vistiera el uniforme, odiaba que lo vistiera mejor de lo que esperaba y eso, más que cualquier otra cosa, fue el comienzo de la guerra entre nosotros. No una guerra de balas, sino de líneas de sangre y expectativas. Y el sonido de una hija que se negaba a permanecer pequeña. Mi hermano Mateo era el hijo dorado.
Nunca tuvo que luchar por atención. Se la daban antes de que la pidiera. Ann era más alto, más ruidoso, encantador de manera predecible. El tipo de oficial que siempre está impecable, siempre pulido, siempre sonriendo en el momento correcto. Se graduó de la Escuela Militar de Cadetes con honores. Entre los primeros 10 de su clase, fue promovido rápidamente a comandos de infantería. Apareció en folletos de reclutamiento y fue elogiado en reuniones familiares. Incluso cuando no estaba en casa, mi padre lo llamaba un líder nato, mientras el resto de nosotros éramos solo sombras proyectadas por su brillo. Y luego estaba yo. No era callada porque no tuviera nada que decir. Era callada porque nadie escuchaba. Cuando me alisté, empecé en logística, empacar cajas, gestionar suministros, transportar equipo a lugares que la mayoría de la gente ni siquiera podía encontrar en un mapa. No era glamuroso y, definitivamente, no era respetado. Pero me enseñó dos cosas que darían forma a todo lo demás: precisión y paciencia. Conocía cada número de serie de cada rifle que cargaba. Memorizaba rutas de terreno, no porque alguien me lo dijera, sino porque odiaba la sensación de ser subestimada. Eventualmente solicité un traslado a infantería. Mi comandante intentó disuadirme. «Tienes cerebro», dijo. «No necesitas ir donde vuelan las balas», pero no tenía miedo de las balas. Tenía miedo de quedarme atrapada en la sombra del legado de otro. Así que seguí adelante. La infantería me enseñó a resistir. Redujo todo lo innecesario a coraje e instinto. Seguí corriendo cuando pensé que era imposible. Luché más duro de lo que creí necesario. Y después de un año, me ofrecí como voluntaria para algo especial, selección para operaciones especiales. Ahí se detuvo el ruido. No porque se volviera más fácil, sino porque aquellos que dudaban de mí ya no podían seguir el ritmo. No hay espacio para la arrogancia en una marcha de 20 kilómetros con equipo completo. No hay espacio para el ego cuando estás vendado, desorientado y te gritan en 3 idiomas: no, rindes o te vas a casa. Yo no me fui a casa. May. Llamaban la silenciosa. Ese era mi apodo en el entrenamiento. Algunos incluso pensaban que no hablaba español. Nunca los corregí. ¿Para qué? Con el tiempo las historias comenzaron a difundirse. Una mujer que superaba a los instructores, que nunca alzaba la voz, que nunca fallaba un punto en navegación urbana, que nunca falló en un escenario de campo. Ni una sola vez no conocían mi nombre, pero contaban mi historia. Me convertí en rumor, en un fantasma con botas ordenadas. Algunos decían que había sido desplegada encubierta en zonas de conflicto. Otros susurraban que había desmantelado una red de armas sin disparar un solo tiro. Nada de eso era cierto, pero no los detuve. No necesitaba reconocimiento, necesitaba distancia, porque las leyendas son más seguras cuando no llevan placas de identificación. Nunca perseguí reconocimiento. Perseguí mis propios estándares y con cada kilómetro que corría, cada pasillo que despejaba, no solo le probaba algo al ejército, estaba construyendo otra versión de mí misma, una que no podían reducir a emocional, ambiciosa o terca. Todavía era Morales, pero ahora era una historia que nadie podía rastrear, ni siquiera mi hermano. Cuando vi el cronograma, supe lo que significaba. Ejercicio conjunto en vivo en el antiguo campo de entrenamiento de la base militar, el Cóndor, el mismo lugar donde mi padre había servido casi una década como instructor de armas. El lugar donde su nombre todavía era pronunciado con reverencia por los oficiales mayores y con miradas de reojo por los más jóvenes. El campo de entrenamiento era prácticamente su segundo hogar. Cuando vi la orden de despliegue, supe que estaría ahí. No tal vez, sino definitivamente. Y no me estremecí. No. Hace 5 años habría encontrado una salida. Me habría transferido, sacado una carta de misión, me habría ofrecido como voluntaria para un equipo satelital. Cualquier cosa para no estar en el mismo código postal. Pero no ahora. No después de todo lo que me había construido a mí misma
Era tiempo, no para una confrontación, no para venganza, sino para claridad. Anya no era la misma mujer que él vio por última vez en uniforme, y no necesitaba probárselo. Solo necesitaba que lo viera, aunque no dijera una palabra. En la mañana del ejercicio, empaqué ligero una bolsa con equipo estándar, mi propio M24, el que me había acompañado desde operaciones en zona de conflicto. La mayoría tomaba lo que la armería emitía esa semana. Yo prefería lo probado, lo confiable, lo probado en combate. Me subí la manga izquierda, solo lo suficiente para que el tatuaje respirara. Anya no lo escondía. No se trataba de orgullo, se trataba de posesión. Ese tatuaje me lo había ganado, no me lo regalaron, no lo heredé. Un símbolo grabado en sudor y silencio. Después de 19 días en misión sin contacto por radio, guiando civiles a través de territorio hostil bajo protección de francotirador, tuve que cuidar de ellos sola, sin ceremonia, solo una aguja y un suboficial que me debía su vida. El viaje a la base El Cóndor fue silencioso. Terreno familiar pasaba por la ventana. Pinos, caminos de grava, cercas de alambre de púas con banderas descoloridas. Recordaba caminar aquí de niña, siguiendo a mi padre en días familiares, pretendiendo que las líneas de tiro eran misiones secretas y los disparos resonantes parte de una actuación heroica. En ese entonces pensaba que él era intocable. Ahora entendía que solo era ruidoso. En el verdadero poder residía en aquellos que no tenían que gritar. Cuando llegué, las otras unidades ya se estaban formando en filas, candidatos de fuerzas especiales, Rangers del ejército, algunos equipos de logística para observación. Nadie me conocía. Ese era el punto. En mi nombre todavía estaba en la lista oficial, pero sin rango. Me había asegurado de eso. Deja que venga el ruido primero, deja que se asienten las suposiciones. Luego hablaría en el único idioma que importa en agrupaciones, precisión y vidrio roto. Me registré en la mesa, firmé la tablilla con un bolígrafo que rayó 2 veces y pasé mi identificación en silencio. El sargento de la mesa levantó una ceja cuando miró mi identificación, luego la lista. A Morales, pariente. Asentí una vez. Sí, algo así. Pasé junto a él antes de que pudiera preguntar más. En línea 7, a lo suficientemente lejos de los demás para que nadie me molestara. Sin distracciones, sin ruido, solo el viento, el calor y el peso de algo mucho más pesado que el arma en mis manos. Mientras desempacaba el rifle y lo colocaba cuidadosamente sobre el soporte, no miré hacia la tribuna de instructores, pero podía sentir que me observaba. Conocía su postura, conocía la forma en que cruzaba los brazos frente al pecho cuando quería parecer imparcial, pero no lo era. Conocía esa pequeña sonrisa que mostraba cuando esperaba que alguien fallara. Pero esto no se trataba de fracasar, se trataba de control, y del hecho de que esta era la única parte de mí sobre la que nunca tuvo control. Él me enseñó a disparar. Sí, pero nunca me enseñó cómo reclamarlo para mí misma. Esa parte vino después, en lugares donde su nombre no podía protegerme y su reputación no importaba. Ajusté mi mira, cargué una bala, verifiqué la velocidad del viento de nuevo por hábito, más por reflejo que por necesidad. Luego, exhalé. El aire estaba pesado de expectativa. La mayoría de los hombres detrás de mí todavía hacían bromas. Probablemente pensaban que se reirían bien antes del almuerzo. No sabían lo que venía. No estaba aquí para impresionarlos. No estaba aquí para probarle algo a una sala llena de voces que querían sonar importantes. Estaba aquí porque este era el único lugar, exactamente este momento, donde mi padre no podía interrumpirme, no podía corregirme, no podía hablar por encima de mí, no podía cambiar el resultado. El objetivo de papel en la distancia no se preocupaba por líneas de sangre o legado, no le importaban viejos resentimientos o chistes susurrados, solo medía una cosa: a la verdad. Y cuando el disparo finalmente sonó, limpio y preciso, fue el sonido más puro que jamás había escuchado. No solo por la precisión, sino porque por primera vez en mi vida sabía que estaba siendo vista completamente. Innegablemente, en el momento en que el último disparo impactó,
Hubo silencio. No solo quietud, fue como si se detuviera, como si el aire contuviera el aliento y no supiera cómo exhalar. Bajé el rifle lentamente, lo coloqué cuidadosamente de vuelta en el soporte y me puse de pie. No rápido, no triunfante, sino con propósito, no miré alrededor. No necesitaba hacerlo, ya lo sabía. El sistema de recuperación de objetivos trajo el papel hacia adelante. Y ahí estaba 30 disparos limpios, quirúrgicamente precisos, más ajustados que cualquier agrupación que la mayoría de ellos vería jamás en su vida. El centro estaba destrozado, no quedaba nada del medio, solo fibras desgarradas. Alguien maldijo en voz baja. Luego una voz más joven soltó una broma. «Diablos, acaba de romper el récord de MC Note». Nadie respondió, porque la verdad ahora pendía demasiado pesada en el aire para dejar espacio al humor. Di un paso atrás de la línea. Me quité los guantes y me subí la manga izquierda. No intencionalmente, no dramáticamente, solo lo suficiente para que mi piel respirara. El calor aumentaba y el sudor en mi antebrazo se pegaba a la tinta como siempre y justo entonces lo sentí. Miradas dirigidas hacia mí, no casuales, no curiosas, sino conscientes. Un hombre salió del grupo sombreado cerca del comando, mayor, cabello plateado, pero todavía en forma de esa manera lenta. Las insignias de rango del coronel Ramírez brillaban tenuemente. No era cualquiera. Se veía en cómo otros instintivamente se hacían a un lado cuando se movía. Coronel Ramírez. No lo había visto en años, pero reconocí su caminar al instante. No caminó hacia mí. Se deslizó enfocado y decidido. Su mirada cayó sobre mi brazo y se quedó ahí. Miró un momento demasiado largo, no porque no lo reconociera, sino exactamente porque sí lo hizo. La tinta en mi piel no era bonita, no era nueva, no estaba hecha para admiración. Era la insignia de francotirador de reconocimiento Delta, hecha a mano, ganada en silencio después de completar una de las operaciones de certificación conjunta más duras en el campo. Solo 8 de nosotros pasamos ese curso el año que lo hice. 3 de ellos ya no viven ese tatuaje. No lo consigues en una tienda. No hablas de él, no pides permiso para llevarlo. Sobrevives y luego te lo dan. El coronel parpadeó. «¿Eres tú?», dijo, en voz baja. Eso fue todo. Solo 2 palabras. Mitad preguntan, pero la incredulidad en su tono me dijo exactamente lo que creía saber y lo que nunca esperó ver de pie. Frente a él asentí una vez, sin sonrisa, sin más reconocimiento de lo necesario. Deja que él cargue el resto de ese peso solo. Detrás de él, algunos oficiales más se habían reunido, siguiendo su mirada como depredadores que sienten un cambio en la manada. Uno de ellos jadeó suavemente. Otro se adelantó, parpadeando hacia el tatuaje como si pudiera cambiar bajo escrutinio. Pero no lo hizo. Era real, permanente, ganado. Lo vi ahora en ellos. El cálculo en sus mentes, las historias que habían escuchado al margen, los rumores sobre una francotiradora con precisión imposible que nunca dejó rastro, nunca buscó reconocimiento y nunca apareció en ceremonias de premios. Hasta ahora pensaban que era un mito. No ofrecí explicación, porque en ese momento mi silencio lo decía todo. Di un paso atrás de la línea de tiro. Nadie dijo una palabra. Los mismos jóvenes soldados que antes se reían, hacían bromas sobre herederos y tiradores de papel. Ahora miraban la grava como si tuviera respuestas que no podían encontrar en sus rifles. No buscaban contacto visual. No hacían comentarios. No necesitaban hacerlo. Su silencio era suficiente. Pasé junto a ellos sin cambiar el ritmo. No lento, no orgulloso, sino tranquilo y medido como el ritmo de respiración entre disparos. El espacio que una vez llenaban las dudas, ahora estaba lleno de certeza. No necesitaba aplausos, no necesitaba sentimientos o confirmaciones silenciosas detrás de manos cerradas. No necesitaba que dijeran que estaban equivocados, porque ya lo sabían. El cambio real no estaba en ellos, estaba en él. No miré a mi padre. No inmediatamente, pero sentí como su atención me seguía como humo, agudo, denso, imposible de ignorar. Una sensación que te sigue incluso cuando dejas el fuego atrás. Conocía esa sensación. Había vivido con ella toda mi vida. Estaba de pie rígido, brazos cruzados, pero esta vez no en liderazgo. No había seguridad en su postura.
No había escaneo casual del campo de entrenamiento. Estaba demasiado inmóvil. Ese tipo de inmovilidad no es control, es contención. Como una presa, tratando de contener una inundación, no esperaba esto. No el récord, no el tatuaje y definitivamente no el silencio que siguió durante años. Había construido su mundo sobre autoridad, rango, disciplina, reglas que escribió sin espacio para contradicción en todo. En lo que creía sobre el poder se basaba en el control. Y yo me le había escapado. No levantó la voz. No intentó impugnar lo que había visto, porque ¿qué podía decir? El objetivo de papel no mentía, la reacción del coronel no mentía. Los rostros atónitos no mentían ni mi presencia, innegable, sin disculpas. Ya no necesitaba su explicación o negación. Había pasado toda mi infancia midiéndome por lo que no era. No lo suficientemente fuerte, no lo suficientemente obediente, no el tipo correcto de soldado, pero ahora había entrado en una sala que no podía narrar. Y eso lo asustaba más que cualquier otra cosa. Fui a la mesa de equipo, desmontando tranquilamente el rifle, pieza por pieza. Lo coloqué, paño de limpieza y movimientos de mano precisos y metódicos. La rutina me dio sostén. Me enfocó en el resto del campo de tiro. Continuó, pero diferente. El ruido era más silencioso, las bromas más apagadas, la arrogancia que antes era tan fuerte, ahora se sentía más como vacilación. Como si la inseguridad finalmente hubiera roto. El espejo en el que todos miraban demasiado a menudo, uno de los soldados más jóvenes finalmente se acercó, no para hablar, sino para devolver un casquillo vacío que había dejado en el suelo. Lo puso en el soporte, me asintió suavemente y retrocedió. Eso fue todo. Pero significó todo, aún así. No sonreí. No asentí de vuelta, no porque no apreciara el gesto, sino porque no necesitaba su reconocimiento tampoco, y mientras limpiaba el cañón y cerraba la carcasa del rifle, lancé una mirada lateral a mi padre. Todavía me observaba, todavía en silencio, pero esta vez no era un arma, era un testimonio por primera vez. El silencio no era su herramienta, era la mía, porque ahora no podía controlar en quién me había convertido, y tampoco podía presumir de ello. Los susurros comenzaron en voz baja, como viento que pasa por pasto alto, pero se extendieron rápidamente. Alguien en la parte trasera de la fila sacó su teléfono. Escuché el suave teclear sobre vidrio, el ritmo familiar de cuando alguien escribe en una barra de búsqueda. Ni siquiera intentó ocultarlo. Otro soldado se inclinó y murmuró en viejo: solo búscalo. Francotirador sin registros públicos. Tiene que haber algo. No estaban equivocados. Había algo, pero no mucho, porque así fue diseñado. Hace unos años, alguien en línea reunió fragmentos de informes, listas de despliegue, elogios de misión que no nombraban nombres. La llamaban la mujer fantasma, una francotiradora en Ricon Delta que no tenía foto oficial, sin entrevistas, sin grabaciones de ceremonias, solo un rastro de menciones en informes de misión censurados y una imagen borrosa de un video granulado de drone. La mayoría pensaba que era un mito, una historia que alguien construyó para conseguir clics hasta ahora ahí, y cuando sus miradas pasaron de sus pantallas hacia mí, supe que estaban haciendo la conexión a misma constitución, mismo rifle, mismo tatuaje. Me senté al borde de la banca, brazos descansando libremente sobre mis piernas. El calor había subido rápidamente. El sol colombiano nunca pide permiso. Así que me subí ambas mangas hasta los hombros, no para hacer una declaración, no para posar, simplemente para poder respirar. Pero en el momento en que la tinta se hizo completamente visible, el campo de tiro cayó en otro tipo de silencio, uno lleno de reconocimiento. No solo los soldados observaban ahora, un grupo de oficiales cerca del comando comenzó a moverse silenciosamente más cerca. Sus voces eran apagadas y cortantes. Y entonces, inesperadamente, una salió de la formación ANO. Llevaba uniforme estándar. Su placa de nombre no era visible. Sus movimientos eran seguros, pero no autoritarios. Caminaba como alguien acostumbrado a observar a otros de cerca. Conocía esa postura. Se detuvo a unos pasos frente a mí. «¿Morales?», dijo. No era una pregunta. Su voz era sobria, pero no hostil. Levanté la vista.
Encontré su mirada. El reconocimiento flotaba entre nosotras como electricidad estática la recordaba. Capitana Elena Vargas, Inteligencia Militar. Habíamos trabajado juntas hace años en una investigación encubierta sobre un envío de armas robadas a través de la frontera sur antera aguda, inquebrantable y tan profundamente enterrada abajo. Autorizaciones de seguridad que probablemente incluso sus pedidos de café estaban censurados. No dije nada. No necesitaba palabras mías. Su mirada cayó sobre el tatuaje en mi brazo. Nunca te presentaste al debriefing. No era una acusación, solo una observación que solo alguien en su posición se atrevía a decir en voz alta. Asentí lentamente. No lo necesité. Respondí. Inclinó ligeramente la cabeza, casi como si fuera a sonreír, pero no lo hizo a nuestro alrededor. El murmullo se hizo más fuerte. Aquellos que aún no habían hecho la conexión, ahora la recibían indirectamente en la presencia de Vargas. Solo confirmó lo que una vez fue especulación. No era solo una soldado, era parte de algo más. De trabajo del que nadie presume, trabajo que no aparece en ceremonias de premios, trabajo que atrapa gente que miente cuando los rastros de papel se enfrían. Uno de los sargentos primeros más jóvenes se acercó, obviamente tratando de escuchar sin que pareciera así, fingió revisar el sistema de recuperación de objetivos, pero sus ojos estaban fijos en mí. Me quedé quieta, no me moví. No ofrecí nada, simplemente me senté en el calor y dejé que la verdad hiciera su trabajo, porque cuando eres parte de una investigación que descubrió capas de corrupción en las propias filas, ¿aprendes? Rápidamente. Las palabras son herramientas, el silencio es un arma, y justo ahora, el silencio hacía el trabajo mejor que cualquier informe que pudiera escribir. La capitana Vargas me lanzó una última mirada a mi brazo. Luego retrocedió y desapareció en el fondo como humo en el viento. Tan rápido como vino, se fue pero el eco de ese momento permaneció. Todos lo habían visto. Todos lo entendieron. No solo había roto un récord de tiro, había entrado a este lugar llevando una historia de la que solo habían oído en briefings de misión, y la había confirmado con una cicatriz y una mirada y de repente nadie preguntaba más quién era yo. Se preguntaban qué más había. La verdad es que no vine a ese campo de tiro solo por una cuenta personal. Vine porque hace 2 años tropecé con algo que comenzó como un susurro y se convirtió en un incendio forestal. Comenzó con una discrepancia. Un solo soldado en nuestra rotación de despliegue que había sido certificado a través de un curso especializado de combate urbano del que yo sabía que no había participado en el certificado era real. El número de finalización del curso era real, pero él nunca estuvo en la lista. Lo verifiqué yo misma. Al principio pensé que era un error administrativo. Tal vez alguien tomó atajos, tal vez un sargento administrativo cumplió una cuota sin verificar nombres. Sucede no a menudo, pero suceden. Pero luego siguió pasando. 3 soldados, luego 5, luego 8, distribuidos en diferentes unidades, pero todos con el mismo sello, certificados a través de un departamento de entrenamiento bajo la regional de la base, el Cóndor. Un lugar en el que no había pensado durante años, hasta que recordé que ese era su antiguo puesto. Mi padre había servido allí durante mucho tiempo como asesor principal. Después de retirarse del servicio de campo, formalmente era solo asesor, pero quienes conocían el sistema sabían que los asesores tenían más influencia que la mayoría de los capitanes. No estaban atados a cadenas de promoción. Tenían historia, respeto, influencia y sabían dónde presionar suavemente. No quería creerlo. Me dije que era coincidencia. Alguien más estaba manipulando su red. Tal vez él no sabía nada al respecto, pero cuanto más de cerca miraba, más difícil era aferrarme a esa versión de Elan. Los documentos falsificados no eran sutiles, eran confiados, sistemáticos, construidos sobre la suposición de que nadie verificaría 2 veces, que nadie cuestionaría una firma en un curso completado, especialmente si el nombre Morales estaba involucrado. Así que comencé a reunir evidencia. No como hija, sino como agente. Me uní silenciosamente a la Comisión de Auditoría Interna, fuera de las listas oficiales extraoficial, técnicamente ni siquiera autorizada.
Ann no lo estaba investigando a él, estaba investigando el patrón. Así es como me lo justifiqué. No quería que fuera él, solo quería cerrar la brecha, reparar el daño, pero cuanto más seguía las aprobaciones, más estrecho se volvía el círculo Ann, y su nombre seguía apareciendo. No solo como testigo, no solo como referencia retirada, sino como persona de contacto. Ann al principio eran pequeñas iniciales en papeles, registros telefónicos de su número conocido. Luego siguieron conexiones directas, reembolsos de gastos de viaje que él había firmado, autorizaciones especiales liberadas bajo su inicio de sesión, notas al margen con su letra. Sacamos archivos físicos de un gabinete cerrado. Y ahí estaba su firma junto a nombres que nunca deberían haber recibido. Autorización de seguridad. Ahí fue cuando supe que no era un error. Era un sistema, uno construido sobre favores, ego y miedo a la insignificancia, un sistema donde doblas las reglas para reclutas, para volver a sentirte importante. Un sistema donde la ética es opcional cuando nadie está mirando. Y yo estaba mirando pero todavía no dije una palabra. Aún no, Ann, porque en el momento en que te enfrentas a un hombre como él, especialmente cuando es tu padre, más vale que estés segura de que el suelo bajo ti no se rompa primero. Ann, así que esperé, reuní evidencia y elegí ese día, ese campo de tiro, exactamente, porque sabía que estaría allí un día, porque nada expone la corrupción más rápido que la presión. La evidencia yacía en capas, pero no era complicada. En una memoria USB con grabaciones de conversaciones privadas entre oficiales que no sabían que yo estaba escuchando. Capturas de pantalla de mensajes de texto entre instructores que intercambiaban favores por colocaciones en pistas anónimas de instructores que habían llegado a su límite pero no querían ser los primeros en decirlo. Registros financieros de una operación secundaria llevada en secreto que aceleraba, certificaciones de cursos a cambio de dinero negro. Cada documento era rastreable. Cada nombre estaba vinculado a una fecha, una llamada, una marca de tiempo. También encontré algo peor, memorandos internos que habían sido editados manualmente, sin registros del sistema. PDFs reales, vueltos a guardar con pequeñas pero devastadoras líneas rojas en soldados marcados como no aptos en el borrador original, de repente etiquetados como recomendados en la versión revisada. En un memo, incluso se agregó una nota falsa sobre pruebas de campo. Completamente inventada. Comparé fuentes, metadatos, verifiqué cambios, marcas de tiempo. No trabajas una década en reconocimiento de campo sin aprender a leer huellas en el código AM. Y entonces, escondido en una carpeta que fue eliminada pero no limpiada, lo encontré a un correo electrónico breve, torpe, sin saludo, solo una línea de texto y una firma. Sabía que esa muchacha traería problemas. Siempre fue rebelde. Retírenla del grupo de candidatos. Remitente en coronel Héctor Morales. Mi padre no estaba dirigido directamente a nadie, pero los metadatos mostraban que había sido reenviado 2 veces dentro del sistema de la base El Cóndor Ann. De eso siguieron decisiones. Fui eliminada de una lista corta de la que ni siquiera sabía que estaba en eso. Fue lo que ardió, no el insulto, sino la invisibilidad. Ann no me dijo que no estaba lista. No me llamó para explicar sus preocupaciones. Ann simplemente me borró, silenciosa, quirúrgicamente, como si fuera un problema molesto en una hoja de cálculo. Ann, siempre supe que me consideraba menor, pero esto era confirmación. Ann. Aún así, no reaccioné. No, entonces archivé el documento. Lo etiqueté. Archivé el rastro porque si iba a presentar esto sería mi manera no desde la ira. No como hija en busca de venganza, sino como profesional descubriendo una violación. Él me enseñó a ser silenciosa, disciplinada y estratégica, solo que nunca esperó que usara las mismas herramientas contra él. La sala del tribunal no era grandiosa, ni siquiera era una sala de tribunal real, solo un salón de entrenamiento convertido con sillas plegables. 3 banderas y 2 filas de oficiales que habían visto demasiado en sus años como para retroceder ante nada. Ann, pero aún así, me paré erguida, en uniforme, botas limpias, insignias y credencial de seguridad bien ocultas. No estaba ahí
para presumir. Estaba ahí para terminar algo, y mi padre se sentaba frente a mí en la mesa de personas involucradas. Todavía no como acusado, sino como persona de interés. En sus manos estaban plegadas, su rostro inescrutable, pero vi la tensión en su mandíbula. Como parpadeaba un trazo demasiado lento, no esperaba que apareciera. Definitivamente, no esperaba que hablara. No estaba programada como testigo. Pero después de las declaraciones de apertura de la audiencia, el presidente preguntó si tenía algo que contribuir. Me puse de pie, sin guión, sin vacilación. Señor, comencé. Lo que presentaré no es una queja. Es un informe completamente documentado, auditado de manera independiente. Mi papel en esto es doble. Soy tanto testigo como investigadora. Una pausa. Luego coloqué el paquete sellado sobre la mesa. Aquí contenido está la documentación de manipulación en entrenamientos durante 3 años, originada en personal asignado a la unidad de certificación de la base El Cóndor. Adjuntos están documentos firmados, registros financieros, entrevistas censuradas y análisis de rastros digitales. He resaltado la cadena de aprobación que pasa múltiples veces por el coronel Héctor Morales, sin gritos, sin protestas, solo silencio. Mi padre no dijo una palabra. Tampoco apartó la mirada. Me dirigí al panel. También había una nota secundaria adjunta a un correo electrónico interno que me identificaba directamente como un riesgo. Esta nota fue utilizada para alterar mi estatus de candidata durante un proceso de selección clasificado sin mi conocimiento o derecho a apelación. Ese fue el momento en que dejé de leer, porque todo lo que necesitaban estaba en la carpeta. En la verdad, la prueba en el sistema. Me volví hacia él de nuevo, no como su hija, sino como la mujer que intentó borrar. Parpadeó de nuevo, esta vez más lento. Se movió en su silla. El juez presidente preguntó si quería responder. No lo hizo. Solo negó con la cabeza y susurró: no, señor. Y ahí supe que no lucharía contra esto, porque no podía. Había tomado cada arma que alguna vez usó contra mi duda. Silencio, control, y las había desmantelado una por una, no por venganza, sino con claridad. Y cuando salí de la sala, no me sentí victoriosa. Me sentí libre. Las secuelas no fueron limpias. La justicia nunca lo es. Algunos me llamaron heroína, escribieron publicaciones en foros militares sobre integridad y coraje, sobre cómo se necesita a alguien que haga rendir cuentas incluso a su propia familia. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes anónimos de agradecimiento de soldados que habían visto a sus propios líderes salirse con la suya con menos ampero. Igual de muchos me acusaron de traición. Circularon susurros detrás de manos tapadas en frases como: fue contra su propia sangre, o si le hizo eso a su padre, imagina lo que te haría a ti. Algunos dijeron que era hambrienta de poder, otros afirmaron que tenía motivos personales. Algunos incluso especularon que inventé todo para avanzar mi carrera. No respondí, no me defendí, porque nada de eso importaba. No lo hice por reconocimiento, no lo hice por titulares, ni siquiera lo hice por un cierre. Lo hice porque el uniforme merece algo mejor. Porque los soldados que se presentan cada día y hacen el trabajo duro, los silenciosos, los pasados por alto, los que nunca son promovidos porque no sonríen correctamente en la sala correcta, merecen saber que el sistema no está completamente corrompido. Lo hice porque amo al ejército. No la política, no la jerarquía, no la mitología, sino el trabajo. Y si significaba exponer a mi padre para proteger eso. Que así fueran. Una semana después de la audiencia, recibí una llamada. Casi no contesté. Número desconocido, sin mensaje de voz. Dejé que el teléfono sonara 1, 2 veces. Algo en mí se tensó. Luego contesté: hola. Una pausa. Luego la voz que no había escuchado en 4 años. Sofía. Me quedé helada. No era la pregunta. Era el tono, cansado, profundo, como si piedrecillas hubieran desgastado los bordes. Soy yo. Dije en otra pausa: ¿por qué lo hiciste? Su voz se quebró un poco. ¿Por qué me hiciste esto? No era una acusación, no era ira, era confusión.
Como un hombre que no puede descifrar cuando la casa que construyó dejó de ser suya, me senté en silencio por largo tiempo antes de responder. No lo hice por ti, dije en voz baja. Lo hice por ti. ¿Qué diablo significa eso? Tragué. Significa que lo hice para detener el tipo de liderazgo que abusa del sistema que una vez me enseñaste a respetar. Otra, silencio. Luego, una exhalación suave, un suspiro, una rendición. Siempre fuiste rebelde, murmuró Anne. Podría haberlo contradicho. Podría haberle recordado que la rebeldía a veces es la única forma de salir intacto. Pero no lo hice. Simplemente lo dejé sentarse con eso. No dijo adiós. No colgó, simplemente guardó silencio. ¿Y luego la línea se cortó? Pasaron 2 semanas antes de que volviera a saber algo. No. Esperaba noticias. Los procedimientos del tribunal son lentos, especialmente cuando nombres de alto rango están involucrados. Pero entonces llegó el sobre, entregado personalmente por mensajero militar interno, con el sello de la oficina del fiscal general. Dentro había una declaración de él, mecanografiada, firmada, fechada en una asunción formal de responsabilidad, no solo por los certificados falsificados, sino por todo el sistema detrás de ellos, instruir a suboficiales para ignorar señales de alerta, aprobar listas que sabía eran falsas, usar su nombre para asegurar colocaciones que llamó en el interés del ejército. No era un acuerdo de reducción de sentencia, era una confesión adjunta. Había una solicitud personal de que sus acciones no resultaran en consecuencias terminantes de carrera para los suboficiales involucrados. Siguieron mi liderazgo, escribió. Si hay culpa, es mía. Fue inesperado. No solo la honestidad, sino el tono. No racionalizó, no desvió la culpa, simplemente lo admitió. Oración tras oración. Sin calificaciones, Anse leía como un hombre que finalmente estaba listo para dejar de levantar muros con excusas. Eso debería haber sido suficiente, Anne. Pero luego estaba la carta doblada por la mitad, escrita a mano, corta, 3 oraciones. Solía pensar que eras blanda, que no tenías lo necesario. Estaba equivocado. Eso fue todo. Sin saludo, sin despedida, solo esas palabras en 3 líneas que de alguna manera golpearon más fuerte que todos los años de silencio. Cada palabra fría, cada ataque soterrado que alguna vez dirigió contra mí, nunca me había escrito antes. No hacía mientras crecía, solo recibía correcciones de él. Advertencias no órdenes, ansí recibía elogios. Eran indirectos, destinados a otra persona, o tan cubiertos de sarcasmo que nunca podías estar segura. Pero esto era real, y sabía que le había costado algo escribirlo. Aún así, no supe qué hacer con ello. Sostuve el papel durante horas. Lo leí 10 veces, lo doblé y desdoblé hasta que los pliegues mancharon la tinta. No lloré. No lo sostuve contra mi pecho como un tesoro perdido hace mucho tiempo. Pero tampoco lo tiré, porque quisiera o no. Esas palabras significaban algo. Anne no reparaban lo que estaba roto, pero reconocían que algo estaba roto y para alguien como él, eso era más de lo que jamás esperé. Nunca respondí, ni a la carta ni al mensaje dentro de ella, ni siquiera cuando me llamó 2 veces más, y dejó mensajes de voz que comenzaban con silencio, y terminaban con un suspiro. No lo ignoré por desafío, simplemente no supe qué decir porque, cuando las palabras finalmente llegaron, el daño ya había tomado su forma final. Ya no se trataba de venganza, ni siquiera de justicia. Se trataba de reconciliarme con quien había sido él, quien me había convertido yo, y el espacio entre nosotros, que nunca fue salvable. Algunas noches desdoblaba la carta de nuevo, esas 3 líneas, y me preguntaba qué tipo de hombre podría haber sido si no hubiera tenido tanto miedo de la suavidad ansí, no me hubiera enseñado que el silencio es más seguro que la verdad, si no hubiera intentado tanto controlar todo que olvidó simplemente ser testigo. No lo odiaba. Nunca lo hice, incluso en mi mayo hereíra. Solo quería que me viera no como soldado, no como hija, sino como persona, alguien que existe fuera de su sombra, alguien que puede estar en pie y decir la verdad incluso cuando duele. Y tal vez, solo tal vez, escribir esa carta fue su forma de decir que finalmente lo hizo. Anne. Aún así,
no necesitaba reconciliación. No necesitaba un abrazo o una conversación donde fingiéramos que años de daño podían deshacerse con unas pocas disculpas. Bien colocadas, Ann solo necesitaba que cargara su propia vergüenza y parecía que lo estaba haciendo. En el tribunal le quitó su función de asesor. Perdió los honores sobre los que una vez se susurraba en asados familiares. Su rostro nunca volvió a aparecer en folletos del ejército. Desapareció silenciosamente, casi apropiadamente en el fondo. Pero yo me quedé y seguí trabajando, Ann, porque siempre hay más batallas que pelear, no con rifles u órdenes, sino de pie en salas que quieren mantenerte pequeña. Y aún así, sigues de pie. Guardé la carta en una pequeña caja de madera en la parte trasera de mi armario. Nunca se la mostré a nadie. Nunca la mencioné en voz alta, pero tampoco la olvidé, porque a veces la venganza más poderosa no es la destrucción. Es la dignidad y la gracia de alejarte antes de que el otro esté listo para admitir que estaba equivocado. Meses después, regresé al campo de tiro, no como competidora, no como la que rompió récord, sino como algo completamente diferente. La misma grava crujía bajo mis botas, el mismo calor presionaba mi piel. Nada había cambiado, y sin embargo todo había cambiado. Las viejas voces se habían ido, las dudas más silenciosas. No entré al campo para luchar, entré con propósito. Línea 7. Estaba libre. Parecía estarlo siempre. Algunos lugares guardan su propia memoria. Este pedazo de concreto y madera desgastada. Había visto cómo me rompí. Mantuve la posición y finalmente me puse de pie sin temblar. Se había convertido en más que una línea. Era un umbral. Esta vez no traje mira telescópica, solo una tablilla, un manual de entrenamiento y ojos que habían visto demasiado como para impresionarse con el ruido. Un grupo de jóvenes soldados estaba al margen, rostros mayormente frescos, algunos con cintas todavía rígidas de la última ceremonia, ojos ansiosos, manos inquietas, el tipo de postura que dice que quieren aprender, pero son demasiado orgullosos para preguntar a uno de ellos. Un soldado raso que no podía tener más de 20 años se me acercó lentamente. Sus pasos eran vacilantes, respetuosos. Se veía como alguien que había escuchado 100 versiones de una historia y finalmente conoció a la única persona que podía confirmar si era cierta. Se aclaró la garganta. Señora, ¿usted es la francotiradora de esas historias Delta? Dejé que la pregunta permaneciera un momento, no por drama, sino para sopesarla. Lo miré. Realmente lo miré. No se estaba burlando de mí, no estaba persiguiendo una leyenda, simplemente quería saber. Le di una sonrisa suave. No, dije en voz baja, solo soy alguien que aprendió cuándo guardar silencio. Esa respuesta golpeó más fuerte de lo que esperaba. Asintió, casi con reverencia, como si explicara más que todas las historias anteriores. Tal vez lo hizo. No necesitaban un héroe, necesitaban un modelo a seguir, algo real, tangible, un recordatorio de que la calma puede ganar guerras, que el control no es debilidad, y que negarse a dar un espectáculo significa fuerza. No traje medallas, no llevaba rango. Mi placa de identificación estaba guardada en mi bolsillo, ya no la necesitaba para hablar por mía. El sargento del campo de tiro me hizo señas. El curso es suyo, dijo. Luego retrocedió. No tomé mi lugar en línea 7, sino junto a ella. Porque no estaba aquí para disparar. Estaba aquí para enseñar. Me preguntaron cómo sostener el rifle. Les enseñé cómo respirar. Inhala por 4, exhala por 6. El control no es solo la mano en el gatillo, es la mente detrás de la mira. Cualquiera puede jalar el gatillo. No todos pueden esperar. Me preguntaron cómo elegir un objetivo. Les mostré cómo observar. A no apresurarse, no parpadear, no dejar que la adrenalina escriba la decisión. Miras el viento, la distancia, el calor parpadeante. Escuchas lo que nadie dice. Ves el terreno no como amenaza, sino como ritmo. El suelo habla si sabes cómo leerlo. Me preguntaron cómo disparar bajo presión. Les enseñé cómo quedarse quietos en medio del caos, cómo evitar que tus pensamientos devoren tu visión, cómo separar miedo de instinto,
¿Cómo hacer que la lógica hable más fuerte que el pánico? No entrenas para ser valiente, entrenas para seguir adelante, a pesar del miedo. No hablé de gloria. No conté historias de guerra, eso no era lo que necesitaban. Necesitaban la verdad, el tipo que se sienta entre victoria, el tipo que sobrevive al fracaso, el tipo que permanece cuando el aplauso se apaga en un día. Uno de los soldados, un tipo callado. Buen equilibrio. Buen timing. Preguntó cuál era mi nombre clave. Antes vacilé brevemente. Luego respondí. No tenía uno. No lo necesitaba. Se rió. Eso es lo más duro que he escuchado. Apenas sonreí de vuelta. Y luego volvimos a los ejercicios a nodos. El día terminó como la mayoría de los días. Botas polvorientas, hombros doloridos, cuello quemado por el sol, pero mientras empacaban, vi algo cambiar en su postura. Menos fanfarronería, más enfoque, menos ruido, como si la lección hubiera calado más profundo que solo la técnica. Como si algo hubiera permanecido, regresé sola a línea 7. Nadie me siguió, no necesitaban hacerlo. Metí la mano en mi bolsillo y saqué una pequeña placa de metal. No era oficial, solo algo que mandé a hacer hace meses, pero nunca encontré el momento correcto para colocar. La tornillé en la madera sobre el banco de descanso. 4 palabras en reservada hasta que ella lo diga. No necesitaba que supieran que se trataba de mí, pero necesitaba saber que había dejado algo. No para reconocimiento, no para legado, para algo que te enseña a apuntar sin odio, a resistir sin aplausos, a estar de pie en la tormenta sin esperar que se detenga Annie. Y tal vez, ¿cómo irte cuando el trabajo está hecho? Una vez me preguntaron por qué nunca me convertí en instructora oficial, con todas las condecoraciones. El récord, los años en el campo, podría haber tenido el título, una placa de identificación, un salón de clase, un horario lleno de reclutas curiosos. Pero siempre respondí lo mismo. No todo debe enseñarse con palabras. Algunas lecciones son silenciosas, no dichas, se transmiten en la forma en que te llevas a ti mismo, no en cómo te explicas. Puedes enseñarle a alguien a apuntar, pero no a saber cuándo no disparar. Puedes explicar técnicas de respiración, pero no la razón por la que debes mantener la calma cuando una vida está en juego. Puedes describir la supervivencia, pero no lo que se necesita para sobrevivir a ti mismo. Esa sabiduría no se encuentra en carpetas, está grabada en la piel, en el silencio, en la memoria, y a veces en tinta. El tatuaje en mi hombro comenzó a desvanecerse, los bordes suaves por años de contacto con sol y polvo. Francotirador Recon Delta, hecho a mano, no a máquina. Lo ganamos a la antigua, a través de una prueba donde ninguna medalla fue prometida y ningún nombre fue revelado jamás. No era bonito, no estaba hecho para impresionar, estaba hecho para recordar. Una tarde lo dejé atrás, no con pesar, sino con reverencia, junto al rifle que me había acompañado por más mapas de los que quería contar. Lo había limpiado más veces de las que hablé con la mayoría de la gente. En mis 20 me había mantenido estable cuando mi voz temblaba. Estuvo conmigo a través de acantilados azotados por el viento, ruinas del desierto y techos empapados de lluvia. Teníamos historia, pero era Orán. Envolví el cañón en una tela, no de emisión militar, solo algo suave. Lo coloqué cuidadosamente en una caja larga de madera. Cerré la tapa, la aseguré una vez. Puse la llave en mi bolsillo y nunca la volví a usar. Regresé al campo de tiro una última vez. En línea 7, todavía estaba libre. El viento todavía silbaba a través de los postes. El polvo todavía se pegaba a las esquinas del tablero de tiro. Algunos reclutas nuevos estaban a un lado, observando, silenciosos. No hicieron pregunta. Tal vez sabían que no debían al final de la línea. Cerca del banco desgastado donde solía dejar mis guantes y la mira telescópica, se había colocado una nueva placa pequeña negra con escritura fundida, reservada para la sargento Morales, hasta que ella diga lo contrario. Sin flores, sin ceremonia, solo espacio en espacio que recuerda lo que di. Espacio que no necesita una estatua para honrar un espíritu. No pusieron la línea fuera de servicio. Eso habría sido demasiado final.
demasiado ruidoso, en cambio, la dejaron intacta, como si estuviera esperando, no un regreso. No aplausos. Solo permiso, nunca me despedí de línea 7 porque no le dices adiós a las partes de ti que te cambiaron, simplemente sigues adelante y las llevas de manera diferente, a veces en tu caminar, a veces en tu silencio, a veces en las historias que otros cuentan sin saber que hablan de ti antes de despedirnos. Me gustaría preguntar, ¿dónde estás viendo esto ahora? ¿Es una mañana tranquila con una taza de café caliente? ¿O una noche tardía donde historias como esta te hacen compañía? Déjanos saber en los comentarios. Leo cada uno con gratitud. Y si esta historia te ha tocado, por favor considera suscribirte al canal, no solo para escuchar más historias como esta, sino para ser parte de una comunidad que todavía cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por pasar tu tiempo con nosotros hoy en donde quiera que estés. Espero que lleves esta historia contigo. Y recuerda, a veces el milagro no toca a tu puerta. Espera en silencio hasta que estés lista para abrir tu corazón. Cuídate, y si alguna vez te encuentras en un campo de tiro y línea 7, está libre. Tal vez solo asiente hacia ella y déjalo así.